Cuando yo era pequeño había tres formas de comunicación que eran las que más usaba uno. Una era la radio, otra telégrafo o las cartas que le llegaban a uno por el medio del cartero, y la otra también los telegramas, que era una forma mucho más rápida, aunque un poco más costosa. A través de ella era que se enteraba uno de todas las noticias que creía tener en su medio. Ha cambiado bastante porque ha sido muy ágil, muy rápida la forma en que se viene desarrollando ese cambio. Hoy en día, pues quien no está con la comunicación al día, pues está atrasado, ya que el internet, que es el que maneja hoy en día todos los medios de comunicación, pues lo hacen a uno que debe estar pues demasiado empapado y enterado de las cosas para poder actualizarse en lo que corresponde a ese tipo de noticias, ¿no? Lo que más se oía en ese entonces era, desde el punto de vista de la política, se transmitían directamente los debates que existían en el Congreso. Entonces a veces le daban uno a las 12 o 1 de la mañana al pie del radio, oyendo cómo se discutían todos los problemas que se daban allá. La música, había música muy bonita, normalmente pues colombiana, que era la que se escuchaba en ese entonces, y tal cual telenovela, 1 o 2 telenovelas, porque tampoco era que se dieran muchas. Sí, en ese entonces era muy acostumbrado que en las horas de comida se hacía la reunión de la familia. Era a una hora que todo el mundo comía a la mesa, y en ese momento se discutían los temas del día o lo que los papás en ese entonces acostumbraban, ¿no? Dar órdenes, decir lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, y era una manera muy unida en la que uno pasaba esos ratos de comida. Cuando era pequeña, las franjas infantiles eran en unos horarios reducidos, no había muchos programas infantiles. El Chavo sí lo recuerdo de toda la vida, y había otros programas ya de adultos, el noticiero que se veía en familia. Recuerdo Sábados Felices, que ha estado durante todo el tiempo desde mi generación, y recuerdo que también había como unos horarios específicos, había momentos en que no había programación. Dibujos animados. Y Tom y Jerry, Patón. Super rápido. Pequeña, lo que más veía era dibujos animados los fines de semana en televisión en blanco y negro que teníamos. Pues cuando era pequeña la televisión era blanco y negro, periódico y prensa en mi casa siempre fue el diario El Tiempo, que es como el tradicional. Se usaba mucho que, por ejemplo, en mi casa no lo podíamos leer sino hasta que lo leyera la figura fuerte de la casa, que era el papá. La radio siempre estuvo presente, de noticias. Más bien los medios en esa época eran como muy dirigidos por papá y mamá. El acceso a televisión, el acceso al periódico era de acuerdo a cómo ellos pues, nos dieran los horarios de poderlos utilizar y poderlos acceder a ellos. Limitada, mayormente canales locales, y mayormente también eran producciones. El televisor era blanco y negro, la radio
se giraba con un botoncito para encontrar el dial. Pues eran muy limitadas las emisoras y los canales, en realidad era todo muy limitado en ese entonces. El periódico era aburrido, blanco y negro y con noticias no tan extensas como hoy en día, que ya se les ha incluido muchos más temas, eran más puntuales de política, eran aburridos. No, pues en mi infancia, digamos que uno ocupaba más el tiempo en otras cosas como el deporte, el juego, los espacios de ver televisión, pues eran reducidos, porque recuerdo que también había unos tiempos en los que no había transmisión. Sí, había algunos programas favoritos que uno podía ver. La franja infantil recuerdo que no era muy extensa el tiempo. El periódico siempre estuvo en mi casa, llegaba todos los días y había espacios en que uno lo podía leer, y la radio más que todo por los papás, que digamos que siempre estaba prendida y siempre se escuchaba en todo el momento en la casa. La radio y televisión creo que por igual. Escuchaba mucho las radionovelas, y de televisión mayormente dibujo animado y deportes. Ok, el teléfono me gustaba mucho porque acortaba distancias. Quinto, acostumbra a ver televisión y qué programas. En realidad veo muy poco televisión, pero me gusta compartir viendo televisión con mi hijo, programas que a él le gusten, programas pues didácticos. Me gusta MasterChef, compartirlo con él de pronto, y las noticias. Bueno, pues principalmente lo que son noticias internacionales. Me interesa realmente lo que está sucediendo pues en el mundo, más que nada los temas relacionados con conflictos, ya que digamos que por lo que yo estudié, por mi misma formación académica y profesional, no solamente es una costumbre, sino que es algo que en verdad me apasiona. Yo busco la información. Normalmente la información siempre está ahí para el que la busca. Así suene un poco redundante, un poco tonto, pero es cierto. Basta con hoy en día los medios de comunicación, la tecnología, digamos que facilita mucho el poder estar informado. Entonces, para mí las redes sociales, el internet, son herramientas que facilitan completamente pues, mi búsqueda de información. Sí, claro. Considero que es supremamente importante que las personas, que uno esté completamente pues, informado de la realidad y de los diferentes acontecimientos que pues así sea, que ocurren día a día. Particularmente, lo repito, por la misma carrera, para mí es supremamente importante estar informado de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel internacional como obviamente a nivel nacional, en materia político, social y económica. ¿Qué medio de comunicación? Pues principalmente lo que es, no sabría cómo decirlo, periódicos por internet o agencias de información por internet, principalmente agencias de noticias por internet. No veo mucha televisión, pero sí paso mucho tiempo en el computador. No. Cuando era pequeño quizás era una tradición el leer el periódico, pero más por la presencia de mi abuelo, pero ahorita mismo no. Veo televisión muy poco. En cuanto a los programas que veo, la verdad, de la poca televisión que veo, la divido en televisión basura y televisión que yo llamo buena. Por un lado, me gustan ver programas de comedia o programas de eventos que me hagan reír normalmente. Y por el otro lado, soy medio ñoño, entonces me encantan mucho los documentales de historia.
que pues transmiten por canales como History Channel. Entonces, digamos que aunque no veo mucho, eso es lo que veo. Escuchar. Yo uso más la tablet. Utilizo más el televisor porque puedo aprender cosas nuevas y puedo ver mis canales favoritos. Veo más televisión con mis papás y mi hermanita. Veo deportes, Canal Caracol y mis programas favoritos. ¿Con quién ves? Con mi papá y a veces con mi mamá. Sí sé lo que es un periódico. Es para que la gente se entere de las cosas que pasan en el mundo. Sí. Un periódico es cuando uno no ve las noticias, uno deja en un periódico y uno puede ver lo que pasó, por ejemplo, ayer. Ya. Sí sé lo que es un radio. Es para enterarse de lo que ha pasado en Colombia, en las demás ciudades. Sí, la radio es uno para escuchar noticias y música. Sí, escucho radio o música. Sí, escucho música. No veo noticias porque a veces son aburridas y pasa mucho tiempo para ver lo que yo quiero. Solo deportes. Si tengo celular, lo utilizo para llamar a mis papás, a mis padres o a alguien de mi familia por emergencia y para poder tomarme fotos. Tengo casi, pero yo lo uso para fotos. Sí utilizo el internet para enterarme de las cosas que han pasado o para buscar tareas en internet. Sí, yo lo uso para conectarme a los juegos que necesito y a las tareas. Encontramos que los medios de comunicación, su utilidad y valor han cambiado con el pasar de los años. Se le da importancia a unos o a otros dependiendo de la edad y la época. Pero algo que no cambia es que algunos de estos medios, como la televisión, siguen siendo promotores y creadores de momentos familiares de calidad.